Nunca a este palacio, pero yo he leído muchísimo sobre este palacio. Y me encuentro con el chirimoyo, y el chirimoyo tiene 2 chirimoyas. Cosa que este discurso tiene un título: Arte y Zulianidad. Espero que sea de su agrado. Reciban un caluroso saludo, es decir, un saludo muy zuliano. Honorables señoras, distinguidos señores, como profesor emérito de la Universidad del Zulia, como poeta defensor del llamado provincialismo cósmico, como crítico de las artes visuales y escénicas, y como amante de los valores zulianos más trascendentes, en esta tarde caribeña, es decir, maracaibeña, me encuentro sumamente honrado por la alta distinción que este soberano cuerpo legislativo del Estado Zulia, presidida sabia y sensiblemente por la doctora Iraida Josefina Villasmil, luchadora incansable y defensora de nuestra identidad zuliana como el Chemas, que junto a los miembros honorables de esta Cámara de Diputados presentes hoy aquí, han decidido por unanimidad designarme como el orador de orden en el homenaje que este organismo legislativo ha preparado para reconocer la trayectoria de los artistas zulianos de tanta proyección meritoria como Nerio Quintero, Zulay Pino, Luis Cuevas, Marco Cárdenas y Edgar Pacheco, mejor conocido en el medio cultural nuestro como Pandereta, cuya muerte inesperada nos sorprendió a todos y también nos dolió profundamente, a quienes reconocemos con este aplauso. Este discurso mío que les he preparado para este solemne acto, con una actitud crítica constructiva y sumo amor zuliano, con las fuerzas de mis humildes capacidades intelectuales y mi espíritu de poeta, sinceramente espero que llene las expectativas de todos los presentes y que el contenido de mis ideas vertidas en este escrito sea recibido como un aporte concreto para la defensa de nuestra identidad, que, como bien saben todos ustedes, queridos amigos y amigas, no es otra que la zulianidad. La zulianidad y nada más que la zulianidad. Y que no se trata de un acto de anti-venezolanidad, como desde la capital se ha pretendido desde siempre descalificar o desvirtuar las luchas dadas desde esta tierra de gracia. Nosotros sí que tenemos claro cuál es el norte de acción de la responsabilidad histórica, cultural, política y artística de la lucha por la zulianidad. Estoy seguro que el gran tema, el tema central de esta nuestra región para el siglo XXI, es, sin lugar a dudas, el de la zulianidad. El ser de la zulianidad no es solamente un eslogan publicitario, sino la mancomunidad de expresiones, en este caso artísticas, aportadas por nuestros creadores, pintores, escultores y dibujantes. Por supuesto, ya en las obras de arte, nuestros pintores han elaborado un sistema de propuestas de zulianidad que debemos observar, analizar e incorporar a los proyectos de desarrollo y consolidación identitaria regional. El artista aporta la profundización en la zulianidad en su sentido más sensible y espiritual. Los elementos creativos de la zulianidad, en este caso pictóricos, no se reduce a meros estereotipos reiterativos, así como el simbolismo patrio no forja ni agota la venezolanidad. Los símbolos regionales, chinita, puente, lago, relámpago del Catatumbo, tampoco definen en términos absolutos y unívocos la naturaleza profunda de la zulianidad, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en empobrecimientos y reduccionismos que solo producen intrascendencias de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser. La zulianidad es una búsqueda en permanente devenir, que fluye creativamente, y de allí que el arte sea el espacio ideal para formular y fortalecer la raíz y las oportunidades de fortalecimiento de la zulianidad.
La actitud crítica que aporta el arte con una mirada limpia y liberadora frente a lo zuliano permite que esa zulianidad crezca redimensionándose en un contexto aguerrido y digno, que está en pie de lucha contra tantos desarraigos, desafueros y arbitrariedades políticas y culturales. El arte en el Zulia es una inmensa fortaleza social que le ha dado a nuestra región un rostro poético y mágico, específico y determinante, cuya plasticidad enriquece nuestra identidad y, por supuesto, espiritualidad. Aunque suene hiperbólico, lamentablemente somos maracuchos, aunque suene hiperbólico, debo decirles que la creatividad la tiene el zuliano en su ADN, con un poder tan extraordinario que todo lo que siente y piensa, sueña y actúa está cargado de muchísima imaginación que lo distingue ampliamente del resto de los venezolanos. En ese sentido, la realidad y el arte se juntan para fijar una identidad que imagina a los zulianos como una territorialidad colorida, una geografía espiritual y una resistencia simbólica con la que se define nuestro ser y quehacer en términos de sobresaliente creatividad. ¿Quién puede poner en duda la fuerza creativa, imaginativa e ingeniosa de los zulianos que no se complejan frente a nada ni a nadie? Por eso los zulianos no es lo mejor de Venezuela, sino de toda la bolita del mundo entero, para que sepamos. Y voy a repetir solo al secretario, para que sepamos. Y el arte zuliano es un reflejo fiel de esa personalidad prominente y vivaz. Lo universal del zuliano, sin duda alguna, se expresa vigorosamente en las manifestaciones artísticas con total espontaneidad y muy especialmente en las artes plásticas contemporáneas. El artista plástico, pintor y dibujante ha creado sus traducciones estéticas particulares como apoyo a la consolidación de una realidad llamada Zulia, en que se estructura una visión que abarca todas las posibilidades de imaginar pictóricamente esa zulianidad en formas y colores, en líneas y trazos, a través de las que se muestran y representan un imaginario soñado, pensado y sentido, colmado de signos cargados de memoria que exaltan nuestra idiosincrasia espiritual y onírica. A partir de esas nutrientes de lo regional en ciernes, en proceso, es donde deriva la posibilidad de definir a los artistas como pintores y dibujantes zulianos, porque ellos, consciente o inconscientemente, se insertan en las huellas y el devenir de una gesta cultural que emana indetenible hacia lo que hemos sido y lo que seguiremos siendo como expresión creativa del arraigo. Los zulianos, en su condición tanto real como irreal, ofrecen la materia prima para que los artistas plásticos enriquezcan sus propuestas pictóricas y al crear sus obras inventan y reinventan la zulianidad. No se trata de meras fachadas o de tarjetas para turistas. Lo que los artistas plásticos han aportado a la definición de la zulianidad, por ejemplo, es la incorporación de la complejidad de lo trascendente como hecho estético sublime de la cultura zuliana. De allí que los espejismos del desarraigo o el de darle espalda a la realidad no sea una opción para los artistas plásticos de esta región. En el Zulia, realidad y pintura son un mismo rostro. Desde Julio Árraga y Puche Fonseca hasta el más joven de nuestros pintores de ahora, están marcados positivamente por la necesidad de convertir a su entorno histórico y vivencial en obra de arte. No se trata de meros paisajismos o de representaciones de fragmentos de la realidad de carácter turístico. Subrayo que es un asunto de mayor calado, buscando profundizar en los rasgos culturales específicos desde lo que somos desde la intención híbrida y plural. En este tramado barroco de racimo y follaje, en el que somos un espléndido mosaico sígnico, los resultados de la pintura de nuestros artistas, su historia y sus obras, no son un fenómeno aislado respecto de lo real. Nuestra pintura zuliana es una investigación estética y poética de lo que somos como pueblo. Por supuesto, la pintura zuliana engrandece la identidad,
y le da un sentido mucho más potente y superior, ampliando y reelaborando los registros de la zulianidad. Es realmente apasionante observar cómo los artistas plásticos han creado los signos pictóricos de la regionalidad más trascendente, colocando en el centro de sus obras lo esencial del zuliano de forma transparente, con lo cual se puede afirmar que en el Zulia el arte está al servicio de la sociedad de modo directo y consciente, formando parte de una de las fortalezas en la construcción de nuestra identidad. Ya sea pintando las orillas del lago o los barcos varados en las aguas lacustres, como lo hiciese Julio Bárraga en las primeras 2 décadas del siglo XX, o las materias flotantes de Francisco Paco Jun, el cantonés maracaibeño, cuya pintura gestual de sorprendente colorido nos recuerda a la gestualística caribeña, ese manoteo abundante de nuestros habitantes, diciendo siempre el voceo colorido de su forma de hablar tan informalista y sonora. Por más que la pintura parezca a primera vista solo pinturas abstractas o geométricas, sin aparente referencia exterior como en las obras de Pedro Piña, Lía Bermúdez, Omar Patiño, sin embargo, siempre hay algo en estas que son referencias sublimadas y metafóricas cargadas de sentido entrañable, que fraguan una visión profundamente ontológica del ser zuliano y de la zulianidad. Aún pudiéramos afirmar que el arte zuliano es la confirmación espiritual de esa zulianidad crítica y creadora. Los valores estéticos de la zulianidad como fuentes de inspiración pictórica, dibujística y escultórica no han cesado de expresarse en las propuestas de nuestros artistas más relevantes. Cada pintura contiene una interpretación y comprensión de lo que el Zulia es como espacio fundado en la intuición creadora. Ellos son los protagonistas del hecho extraordinario de haber convertido en obra de arte a nuestro terruño. Y por supuesto que esta región está acostumbrada a viajar por todo el mundo en los lienzos de nuestros artistas más consagrados, a mostrarse en cada línea plástica, mancha o forma en que los creadores nuestros han convertido para que se trascienda a sí misma esta región. Los artistas del Zulia, con su arte, han defendido a esta región con toda su fuerza pictórica y creadora, de tal modo que han contribuido a ampliar las fronteras simbólicas del Zulia en una suerte de consolidación del crecimiento interior de nuestra territorialidad. El discurso público de la defensa cultural zuliana tiene a su disposición la fortaleza que le ofrece el contenido en la producción de las artes plásticas, lo cual permite que lo regional se proyecte desde lo esencial y vital, fuera del alcance de los estereotipos culturosos, frases hechas y lugares comunes que tanta ambigüedad, perjuicio y confusión generan a la hora de fijar las estrategias auténticas de elaboración e interpretación de la identidad propia zuliana. A través de la pintura, la mirada sobre la cultura zuliana deja de ser algo meramente cotidianista, folclóricamente banal y de corto alcance conceptual, para establecer códigos trascendentes del hecho artístico como acción y función que sistematiza lo que somos como imagen del conocimiento identitario zuliano. El asombro de la modernidad que proporciona el arte respecto de la realidad es una fortaleza de la zulianidad que espera por ser descubierta, al menos ahora como destellos o vislumbres en el entramado de significaciones que representa la zulianidad. Para constatar esto, basta con realizar un breve recorrido por las propuestas más radicales y originales del arte del siglo XX en el sur, para darse cuenta de cómo las artes plásticas han creado un método regional de creación de la imagen deseada en sus potencialidades, tanto tangibles como intangibles, de lo que somos como realidad física y espiritual. Ciertamente, la obra plástica, por muy abstracta que se muestre en su composición formal, sin embargo, jamás se puede olvidar que en el fondo de su experiencia estética cumple una función social, que no es otra que la de mostrar los valores intrínsecos de una cultura radicalmente regional como la zuliana. El arte del Zulia ha sabido construir las distintas representaciones del carácter simbólico que tipifica la idea contextual trascendentalizada. Por eso el regionalismo en el arte nuestro no es una simple representación vacía, sino un mecanismo complejo de diversas formas consolidadas y en cierne siempre, que buscan pronunciarse en dirección del sentido depurado y crítico del mismo placer y regodeo de las percepciones retinianas y mentales,
de la identidad proyectada como ficción pictórica. En las obras de nuestros artistas se evidencia la lucha contra el estereotipo discursivo centralista impuesto para anular o disminuir las fuerzas creativas de una identidad que se revela contra las imposiciones de lo doméstico, de casi nada, para impedir su despliegue y reducirla a una homogeneización o reduccionismo que la momifica en su pobreza y limitaciones. El papel del arte en el Zulia ha sido precisamente la propuesta constante, al menos desde los años 50 del siglo XX, y de liberar la mirada para desarrollar los contenidos estéticos y poéticos de la zulianidad. No se trata de un proyecto o plan preconcebido por parte de los artistas plásticos, más bien resulta como una especie de preocupación imaginaria pictórica que los incluye a todos, en el que se asumen posiciones reivindicativas con el fin artístico de ampliar los límites de lo real zuliano. Esta preocupación poética por la reelaboración identitaria zuliana resulta, por supuesto, una conducta constante de la tradición sociocultural del arte contemporáneo nuestro y que está presente, por lo tanto, en todo el siglo XX y que sigue ahondando y desplegando con mayor fuerza en estas 2 décadas cumplidas del XXI. Aquí es necesario acotar, para no incurrir en equívocos, que la zulianidad, lo zuliano y el Zulia en el arte toma distancia de mostrarse como una apología del arte realista, hiperrealista o figurativo a secas. Estamos hablando de un arte consagratorio de lo real siempre, y cuando se exponga desde aquellos territorios simbólicamente fundados en la visibilidad de lo imaginario en proceso de creación, es decir, de permanente fluidez expresiva de hallazgos aún por descubrir, es decir, todavía falta seguir descubriendo esa zulianidad que creo que estamos como en un 30 o 40%. Para ilustrar esta idea, pongamos por caso el sentido hermético de la regionalidad onírica en las obras del cabimero Emerio Darío Lunar. Sus obras insisten en proponer una mirada de aparente desterritorialidad del afuera, para instaurar un modelo de lo real interiorizado que nos retrata desde un poderoso onirismo cargado de secretos y misterios. Ante tales obras, nos atrevemos a conjeturar que este planteamiento pictórico fue inventado por el artista cabinense como cuestionamiento a una identidad limitante y limitada. En esa misma idea encontramos la extraordinaria obra de Edison Parra, cuya andadura pictórica la inició referenciando la vida de las barriadas maracaibeñas, como una denuncia de lo real desde un arte de lo pobre y de la marginación. Pero poco tiempo después, Edison Parra cambiaría radicalmente su discurso plástico para darle al arte de Venezuela nuevos rumbos estéticos. Allí está el constructivismo sorprendido y sorprendente que deriva de la cosmogonía de los tejidos guajiros, o bien esas textualidades pictográficas de evocaciones rituales centradas en alfabetos sin referencias lingüísticas, poeticidades de la forma en códigos elaborados con hilos de la memoria trascendente de lo regional zuliano. Otro aspecto estéticamente relevante de la zulianidad pictórica guarda relación estrecha con el hibridismo de las propuestas plásticas en artistas visuales como José Ramón Sánchez o Diego Barbosa, cuyas obras alientan la totalidad por convergencia de elementos dispares, a veces contradictorios, formulados en ensamblajes al estilo de Marcel Duchamp, empleando la estrategia del ready-made, inspirado, por ejemplo, en los materiales que abundan en las orillas urbanas del lago de Maracaibo. Por ejemplo, en los materiales que abundan en esas orillas. Otro aporte del hibridismo del arte zuliano lo encontramos en Juan Mendoza, quien experimenta en Inglaterra, Estados Unidos y Europa las posibilidades expresivas del body art, el accionismo y el happening, estructurando una comunicación visual integradora de lo universal y lo regional, y cuyos alcances aún faltan de ser valorados adecuadamente por la historia y la crítica de arte del sur. De igual modo como Henry Bermúdez, en la década de los 80 del siglo pasado, se atrevió a conjugar los rasgos culturales propios de la tradición de Nueva York con los de la ciudad de Maracaibo
al arriesgarse a incorporar al paisaje urbano de Manhattan partes de los signos marcadamente regionalistas, como las rejas de la Basílica de Nuestra Chiquinquirá, así como la colocación de partes de oleoductos en los espacios del tren subterráneo de Nueva York. Con este hibridismo señalado, se integra la zulianidad a un discurso plástico impactante y de fuerte presencia universal, y en que los artistas antes nombrados son auténticos pioneros en este ámbito expresivo, ya que formularon unas prácticas plásticas de integración internacional, sin ningún tipo de complejo de inferioridad cultural o artística. Para eso son zulianos, incorporando así la estética zuliana al devenir del arte universal. La relación de las artes plásticas y el Zulia corresponde a un proceso de asimilación de intereses compartidos. El poder del arte está al servicio de la legitimación de la verdad y la belleza de una realidad fundamentada en la esencia objetiva de la creatividad de nuestros artistas plásticos. Esa relación cultural y estética se origina y desarrolla cuando, a mediados de los años 50 del siglo pasado, aparecen las primeras obras de contenido estrictamente vanguardista en el Zulia, especialmente en la ciudad de Maracaibo, bajo el impulso que le da la presencia y la orientación del gran artista Jesús Soto, quien era el director de la escuela Julio Árraga, y él promueve entre los jóvenes estudiantes como Víctor Valera, Lía Bermúdez, Genaro Moreno, Daniel Rincón y posteriormente Pedro Piña, el interés por la creación de dibujos, pinturas y esculturas de contenido constructivista, de abstraccionismo geométrico y orgánico. Además, se desarrolla con mucha fuerza la acción del arte integrado a la arquitectura urbana de la ciudad. El poeta y crítico de arte Juan Calzadilla, en su ensayo El arte en el Zulia, sostiene que esa generación de los 50 es el germen definitivo del arte contemporáneo en el Zulia, y que nace sin casi tradición local y ajena a referencias académicas. Asimismo, expone que desde 1920 a 1930 la actividad artística decayó en Maracaibo una vez muerto Julio Árraga. Aquí debemos acotar que Calzadilla olvida que esa generación de los 50 sí tiene un antecedente prestigioso en la obra de Antonio Angulo, cuando en 1935 este artista maracaibeño pintó el mural de 540 metros cuadrados del plafón o techo del Teatro Bacán. Por esta soberbia obra, a Angulo se le reconoce nada más y nada menos como el iniciador del arte abstracto en Venezuela. Esa irrupción del abstraccionismo en el arte del Zulia tuvo casi dos décadas dominando la escena plástica regional, porque luego, a mediados de los 70 aproximadamente, aparece con contundencia la pintura neofigurativa en sus distintos matices, y que tendrá incluso un debate en torno a si es una escuela de pintores y dibujantes figurativos o no. Curiosamente, no se produce una conflictividad entre los artistas figurativos y los abstractos, los cuales cohabitan en relativa comprensión y armonía. Desde luego, una parte de la identidad regional será interpretada y exaltada de modo convincente en la propuesta visual figurativa de Carmelo Niño, Edgar Cepeda, Henry Bermúdez, Edgar Keiko, Ángel Peña. Estos destacados artistas muestran a través de sus obras una especie de primera etapa donde estos artistas muestran con énfasis la identidad imaginada desde una caricaturizada realidad popular propia de las zonas marginales y de clase media baja de una Maracaibo colorida y contradictoriamente petrolera. Por supuesto, en esta propuesta pictórica está el dibujo como herramienta clave de trabajo que permite fotografiar rostros, cuerpos y escenas de los zulianos, con una técnica desenfadada e irreverente, hasta ese entonces inédita en nuestro contexto cultural, que sorprendió la mirada de propios y extraños. Esta experiencia figurativa rompió con las normas y dogmas académicas en boga en aquellos tiempos, y fue tal su impacto cultural que su influencia aún se mantiene vigente en nuestros días, a pesar de haber transcurrido más de 50 años desde su aparición. Quizás este fenómeno se deba al hecho de que estos artistas siguen produciendo en la actualidad,
y mantienen una relación estrecha de reconocimiento estético respecto de los valores culturales zulianos. En todo caso, se dice que la escuela de Maracaibo no fue una escuela como tal porque los artistas no formaron grupos, no redactaron manifiestos ni proclamas estéticas como es la costumbre, sino que coincidieron, sin programa previo ni nada, en asumir la zulianidad desde una visión subjetiva cargada de lirismo, sarcasmos y a veces desbordante ternura, aunque siempre mostrando un aspecto entre cursi y grotesco frente a lo más obvio de la construcción cultural zuliana. Un ejemplo de lo que estamos diciendo se confirma en Los Maleconeros 1, 1977, de Ender Cepeda, una de las pinturas clásicas y cumbres de la estética de la escuela de Maracaibo. En esta obra se muestra a un grupo de personas en una escena portuaria donde se aprecia el tarantín del vendedor de agua de coco, el barbero al aire libre, el pintor callejero, mujeres, niños y hombres de anatomías regordetas, rodeados por un ambiente bullicioso de mercado popular, teniendo como telón de fondo el lago de Maracaibo. Es una composición absolutamente teatral que proyecta la imagen de una zulianidad populachera, ruidosa y colorida. Por supuesto que esta obra, como la de los otros artistas de la escuela de Maracaibo, forja, al fin y al cabo, una visión congelada, por no decir estereotipada, del ser zuliano, dando una idea fragmentaria, aunque valiosa, de cierta parte de la identidad regional. Ahora bien, el reconocimiento nacional e internacional de las artes plásticas contemporáneas del Zulia ha servido para elevar el orgullo regionalista de nuestros artistas. Sin ánimo de ser exhaustivos, mencionemos apenas los siguientes reconocimientos y representaciones de algunos de ellos. Filiberto Cuevas, nacido en Maracaibo en 1950, gana en 1971 el tan prestigioso, a la edad de 21 años, el primer premio del tan prestigioso Salón Arturo Michelena del Ateneo de Valencia. Inmediatamente después, en el año 72, obtiene otros premios nacionales de pintura de mucha importancia, como el del Segundo Salón Nacional de Jóvenes Artistas, premio del Ejecutivo del Estado de Aragua, y del premio Emilio Goyo del 23º Salón Arturo Michelena. Este pintor de fugaz vida, de fugaz existencia, se ahorcó a la edad de 23 años viniendo de La Cañada, de por ahí, se paró y se ahorcó en un árbol de estos que son muy comunes aquí. Sí, no es el otro que tiene una frutica, ¿cómo se llama? ¿Ah? Ajá, se ahorcó ahí, fue sorprendente. Después, como consecuencia, él se ahorcó como consecuencia de sus tormentos psicológicos a los 23 años. Imagínense ustedes. O sea, vino y ganó para el Zulia todos esos impresionantes premios. Entonces, su pintura forma parte del llamado expresionismo gestual. Y su influencia primera deriva del surrealismo regional, pienso que el surrealismo regional de un Francisco Bellorín y del informalismo gestual de Francisco Paco Jun. Precisamente Jun coloca el arte zuliano expresionista e informalista en escenarios como la ONU o en la 8ª Bienal de Arte de Sao Paulo y en la Bienal de París en 1963. Gana el premio Armando Reverón, el premio de artistas jóvenes. Asimismo gana varias veces el Salón Arturo Michelena, etc. En 1978, a la edad de 21 años, Jun es premiado en el Salón Damper, creado en Maracaibo para reconocer las nuevas tendencias artísticas, con lo cual este salón contribuyó de manera decisiva a nacionalizar el arte zuliano, al establecer un nexo con el resto de Venezuela, y en especial con los artistas y críticos de arte de Caracas, que gracias al Salón Damper empezaron a mirar seriamente las obras plásticas de nuestros creadores zulianos. Asimismo, los pintores Ender Cepeda, Ángel Peña, Henry Semprún y Carmelo Niño han logrado no solo el reconocimiento nacional por unanimidad, ganando premios y exponiendo en las mejores salas y galerías del país, sino que han llevado el arte zuliano
a las bienales más importantes del mundo como la Bienal de Sao Paulo o la Bienal de Venecia, en representación no del Zulia sino de Venezuela, pero a los zulianos, pero con la estética de la identidad regional zuliana, que estos artistas tan consagrados han sabido crear con su inmenso talento para orgullo de todos nosotros y para quienes pido un merecido aplauso por poner en alto nuestro Señor. Una obra plástica, como una pintura o un dibujo, puesta en una pared, o bien un objeto artístico colocado en un espacio tridimensional, para que se le aproveche en sus diversos valores artísticos de modo sistemático, riguroso y objetivo, requiere y exige de la comprensión del juicio crítico y valorativo. Para cumplir esa labor demasiado importante de desentrañamiento pictórico, de descodificación de temas y mensajes, y sobre todo de la interpretación sísmica y poética de la obra respecto a la realidad, por supuesto, están los críticos de arte, que son investigadores y especialistas en las teorías de la creación y de estilos estéticos, además de historiadores de las tendencias y de los procesos artísticos de ahora y del pasado. En el Zulia, no pocos artistas plásticos o visuales han tenido en el crítico de arte un apoyo intelectual y un acompañante decisivo en la consolidación de su trabajo pictórico. En la consolidación de ese arte zuliano han sido los críticos de arte también protagonistas en cuanto a su contribución teórica y conceptual para abrir cauces acertados para la aproximación y comprensión de la identidad plástica zuliana. Los críticos de arte han valorado los alcances estilísticos y las posibilidades formales contenidas en las propuestas pictóricas de los zulianos. Seguramente, más adelante habrá que realizar la historia de la crítica de arte en el Zulia, como reconocimiento a estos profesionales comprometidos con la proyección de nuestras artes plásticas. A estos críticos que abordaron y abordan el arte en el Zulia, los podemos dividir, y disculpen esta manía del profesor, según mi punto de vista, en dos grupos: el compuesto por los oriundos propios de la región y el grupo que llamaremos los foráneos. No fui muy creativo, pero ya tenemos la división. Ambos grupos, tanto los oriundos como los foráneos, poseen la tarea común de escribir para promover y exaltar al artista y al arte zuliano. El grupo de los foráneos está compuesto por nombres muy prestigiosos de la crítica de arte nacional, como el poeta Juan Calzadilla, pilar en la difusión nacional e internacional de nuestros pintores. Por su parte, Carlos Silva fue determinante para ubicar en el contexto histórico venezolano a nuestros pintores en su monumental obra Historia de la Pintura en Venezuela, en cuyos 3 tomos editados a todo color incluye a Julio Álvarez, Diego Barbosa, Francisco Bayorín, Henry Bermúdez, Gabriel Baracho, Henry Cepeda, Filiberto Cueva, Luis Chacón, Francisco Jun, Emérito Darío Lunar, Carmelo Niño, Ángel Peña, Pedro Piña, Víctor Valera, Edwin Villasmil y María Zavala. Fue conveniente dilatarnos en esta lista con el fin de apreciar cómo nuestros artistas son ampliamente respetados y reconocidos en el contexto nacional desde las distintas tendencias artísticas. Otro crítico de arte foráneo es Enrique Viloria Vera, que en su libro Lo humano en el arte contemporáneo venezolano analiza ese aspecto en Henry Cepeda, Emérito Darío Lunar, Ángel Peña y Víctor Valera. Luego, en notas de catálogos, ensayos y artículos de prensa y revistas, se encarga de nuestros artistas plásticos críticos de arte de tanta relevancia como Marta Traba, Roberto Guevara, Perán Herminio, Susana Benco, Isaac Ortizá, Víctor Guedes, Carlos Contramaestre, Gastón Dero, María Elena Ramos, Juan Carlos Valenzuela, etcétera, etcétera. Este grupo de críticos de arte foráneo dirigieron su mirada sobre las obras de los zulianos para contextualizar a nivel nacional el increíble universo pictórico que no ha dejado de sorprender al arte venezolano desde la zulianidad. En cuanto al grupo de los oriundos, es decir, a los de aquí, su tarea no ha sido nada fácil, puesto que les ha tocado, a unos más y otros menos, inventar y crear de la nada un lenguaje teórico y una visión crítica hasta entonces desconocida. Muchos de estos críticos de arte fueron testigos de excepción cuando pudieron observar en los talleres de los propios artistas las obras jamás vistas y cómo fueron apareciendo ante sus asombrados ojos. Estos críticos tuvieron que emplearse a fondo, estudiar, comparar, auscultar y agudizar su intelecto y sentido con la intención de poder comprender las distintas propuestas, algunas bastante innovadoras o radicales, que originaron el movimiento plástico contemporáneo en el Zulia, enriqueciéndolo de constantes hallazgos
que siguen vigentes aún en nuestros días. Los críticos de arte pertenecientes al grupo de los Oriundos está compuesto, entre otros nombres, por Sergio Antillano, Hugo Figueroa Bret, Víctor Fuenmayor Ruiz, César Chirinos, Ángel Lombardi, Carlos Sánchez Fuenmayor, Alexis Blanco, Carlos Indemar Pérez, Alexis Fernández, Edgar Petit. Estos críticos, con gustos, informaciones y planteamientos de distintas procedencias y visiones, desde sus escritos aportaron y aportan miradas analíticas con criterios justos y precisos, suficientemente abiertos como para permitir adentrarse en el conocimiento amplio y específico de los alcances de la producción contemporánea del arte en el Zulia. Sin lugar a dudas, el libro Artistas del Zulia, publicado en 1977, cuyos autores son el periodista Sergio Antillano y el poeta Hugo Figueroa Bret, implicó un esfuerzo pionero por sistematizar el qué y el cómo del arte zuliano hasta aquel entonces. Este es un libro archiconocido y de referencia obligatoria cuando de estudiar la historia del arte zuliano se trata. Es que en sus páginas se dan a conocer casi por primera vez los nombres de la mayoría de los artistas, todos muy jóvenes, que poco tiempo después, a través de sus magníficas obras de arte, serán figuras destacadísimas dentro y fuera del Zulia. El profesor Sergio Antillano seguirá buscando las visiones de conjunto del arte del Zulia y de allí que ejerza la función de curador principal de la exposición itinerante titulada Artistas venezolanos de la región del Lago, en homenaje al centenario de la ilustre Universidad del Zulia. Ese catálogo fue publicado como libro en español y en francés en 1992. Para el catálogo, Sergio reúne a críticos de arte tanto del grupo foráneo como del grupo de los oriundos, para que se abocaran a valorar por escrito a 23 de nuestros pintores. Por cierto, allí está el nombre de uno de los 5 artistas homenajeados en el día de hoy por este honorable cuerpo legislativo regional, y cuya reseña crítica la redactó Gastón Biel, perteneciente al grupo de los foráneos. Ese artista no es otro que Nerio Quintero, y hasta aquí presente. La historia viva del Zulia. Esta exposición itinerante de carácter colectivo es, sin ánimo de exagerar, el proyecto de difusión más importante que ha habido en el arte en el Zulia. Su itinerario de 3 años abarcó los siguientes países. De 3 años: Francia, Italia, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Portugal y Estados Unidos. Nada más y nada menos. Ahora bien, la Universidad del Zulia es una insoslayable referencia en cuanto a críticos de arte se refiere. Al seno de esta pertenecen los doctores Víctor Fuenmayor, Ángel Lombardi, el rector que tanto nos suena, Carlos Indemar Pérez, César Chirinos, doctor honoris causa, y el magíster Alexis Fernández. Y por supuesto, el crítico Sergio Antillano, profesor de la antigua Escuela de Periodismo, hoy Escuela de Comunicación Social. Cada uno de estos críticos de arte aportó y aporta su visión y juicios estéticos de acuerdo a su formación e intereses artísticos particulares. Por ejemplo, el doctor Víctor Fuenmayor interpreta las obras de arte como textos semiológicos y semióticos, adecuando su método crítico a una antropología cultural de cada artista plástico. En cuanto al prestigioso narrador y dramaturgo César Chirino, como crítico de arte realiza, digámoslo así, un deslizamiento de su praxis narrativa y la fusiona con los planteamientos pictóricos de los artistas de su predilección. En lo que respecta al doctor Ángel Lombardi, emplea su amplia cultura para interpretar la obra de arte como signo vivo, civilizatorio, de un acontecimiento humano sensiblemente histórico en sus apreciaciones y enfoques. En cuanto al licenciado Alexis Blanco, graduado de periodista de la Universidad del Zulia, su larga trayectoria como reportero del sector cultural del diario Panorama lo curtió en materia de arte, y de ese fogueo derivó hacia la crítica de arte propiamente dicha. Aquí entre nos, comparto la hermosa noticia de que pronto saldrá un libro de entrevista donde nuestros artistas responden las preguntas complejas
elaboradas por este agudo y sagaz periodista que es el señor Alexis Blanco. Muchos de esos artistas que aparecen en ese libro, que pronto será editado, están presentes acá. El licenciado Carlos Sánchez es otro crítico e historiador del arte de procedencia universitaria, especialmente de la Universidad Católica Cecilia Costa. Sus críticas ágiles y directas se decantan entre el cotidianismo estético de su experiencia y un estilo sosegado y franco, sin pretensiones teóricas ni conceptuales. En este crítico de arte resalta la labor desarrollada por él en torno a reunir, ordenar y archivar para preparar distintas colecciones del sorprendente imaginario pictórico inspirado en la imagen sagrada de Nuestra Virgen de la Chiquinquirá. Mención aparte merece la labor que como crítico de arte desempeñó el artista plástico Edgar Petit, que buscó la comprensión del hecho artístico desde una rigurosidad estética de tipo académica y de una misión como promotor y editor de textos para el conocimiento de las artes en el Zulia. Como crítico de arte que descolló en los 90, fue el licenciado Evaristo Pérez Méndez, que busca aportar herramientas de la metodología de la investigación estética para comprender los aportes de nuestros artistas zulianos. Ahora, más cerca del final de este discurso, que se me antoja a mí un poco extenso, debo aprovechar la oportunidad de que estoy ante los ilustres diputados del Estado Zulia para mostrarles lo que es capaz un gobernante, un consejo municipal y por supuesto una asamblea regional como la que a ustedes les toca representar en este tiempo, cuando, superando las eternas limitaciones presupuestarias, toman la decisión de apoyar al arte, a los artistas, que no es más, a fin de cuentas, que apoyar el desarrollo de la ciudadanía en cuanto a elevar la calidad de vida en términos de trascendencia y enriquecimiento de los valores sociales. Entonces, mi interés es recordarles, eximios diputados, dirigentes y gerentes de alto nivel presentes en este acto solemne, cómo se puede apoyar a los artistas para que viajen, se preparen y crezcan para el beneficio de todos. Recordemos solamente algunos casos emblemáticos, solo unos pocos, porque ya vamos a terminar. En 1896, Julio Árraga, 1896, no había luz eléctrica. Julio Árraga y Manuel Puchi Fonseca son pensionados por orden del presidente del Estado, ingeniero Jesús Muñoz Tebas, para que viajen y vivan un año en Italia, adquiriendo nuevos conocimientos en el arte. Al regresar, estos dos artistas devolvieron con creces ese aporte gubernamental, creando y desarrollando actividades artísticas como nunca antes se habían experimentado en Estados Unidos. A mediados del siglo XX, en 1958 para ser preciso, el Consejo Municipal de Maracaibo le otorgó una beca a Francisco Paco Hu para que continuara sus estudios de pintura en Francia. Y ya sabemos que el maestro Hu es una referencia mundial del arte gestual y de la pintura de acción. En 1967, la Secretaría de Cultura y Educación becó por 2 años al pintor Juan Mendoza para que realizara estudios de arte en España, Italia, Grecia, Yugoslavia, Turquía, Bélgica, Bulgaria e Inglaterra. ¿Quién puede dudar del extraordinario compromiso de la obra pictórica de este inmenso artista en cuanto a revelar y exaltar los valores de la zulianidad? Y como si esto fuera poco, esa zulianidad que él inventó como nadie, además la dotó de un sentido plástico universal. También en 1967, la Secretaría de Cultura becó a un joven de 22 años de edad llamado Edison Parra para que estudiara en París. Después de más de 20 años de haber vivido en Europa, el artista regresa a Maracaibo y crea el taller La Madriguera, una suerte de laboratorio de búsquedas artísticas y estudios de nuevos materiales, como el de experimentar, algo muy curioso, sobre los huesos de muertos maracaibeños, los huesos, los rayaba y con eso trabajaba sus pinturas y trabajaba sus cuadros. Yo decía que era también para que el pueblo, la gente del sur, estuviera en sus cuadros, ¿no?
La madriguera estaba en el barrio El Museo, muchos de ustedes lo conocen, ubicado vía al aeropuerto de La Chinita. Este barrio fue fundado por Parra y otros artistas, y por eso lleva ese nombre, y donde muchos creadores iban a nutrirse de los conocimientos de este grandísimo artista y maestro. ¿Qué les parece, señores diputados y diputadas? ¿Verdad que asombran las cosas que se pueden lograr cuando hay voluntad y decisión? Como esta que está ocurriendo esta tarde. Sin duda el CLES es un organismo poderoso e influyente que puede perfectamente emplearse como intermediario entre el Ejecutivo Regional y los artistas para buscar apoyo y consolidar oportunidades para que nuestros creadores puedan viajar a otras partes del mundo, estudiar y aprender para nutrir y perfeccionar sus artes. Por ejemplo, el CLES puede establecer alianzas entre los consulados que están en Maracaibo para que nuestros artistas muestren su arte en países de Europa y de América Latina. Asimismo, que las muchas embajadas, a través de los consulados radicados en Maracaibo, postulen a jóvenes artistas para que sean becados por 6 meses o por un año. Por supuesto, esta Asamblea Legislativa Regional tiene la oportunidad de contribuir al desarrollo del arte zuliano, y sobre todo si hay líderes como la doctora Iraida Josefina Villamil, que es doliente de nuestro arte, porque es consciente de la relevancia del arte para todos los zulianos. En tal sentido, les propongo una serie de ideas como la de convertir el retén de Bellavista en el Museo de Arte de Maracaibo o Centro Municipal de la Salud. Ya voy a terminar. Me quedan 5 minutos. Elaborar el atlas ilustrado de las artes del Zulia, siglo XX y siglo XXI. Crear en el CLES una partida para el desarrollo de las artes en el Zulia. Que el CLES apruebe una ley en defensa del artista zuliano. Que el CLES institucionalice el Premio Regional de Artes Plásticas de Bermúdez para premiar pintura, dibujo y escultura. Crear el Fondo de Publicaciones para editar obras de investigaciones sobre las artes del Zulia. Crear el Salón Anual de Jóvenes Artistas Zulianos con el nombre del gran pintor Ángel Peña. Crear la colección de arte contemporáneo del Zulia del CLES. Constituirse el líder mediador entre el Ejecutivo Regional para la instauración de salones de arte. Recordemos el legendario Salón Dampert que ya he nombrado, que desde 1954 hasta 1969 organizó 12 salones que permitieron a nuestros artistas ser reconocidos a nivel nacional. En estos salones, Lía Bermúdez obtuvo más de 6 reconocimientos a lo largo de esos 12 años. Paco Jun más de 5, Víctor Valera lo obtuvo varias veces y Luis Chacón también obtuvo varias veces algunos premios. El primer salón, el de 1954, lo ganó un jovencísimo artista oriundo de los puertos de Altagracia, llamado nada más y nada menos que Gabriel Bracho, con la pintura Nochebuena de los Negros. En estas 2 primeras décadas del siglo XXI, el arte en el Zulia ha padecido las consecuencias de la llamada diáspora. Y si esto ha sido positivo o negativo, se sabrá más adelante. Sin embargo, me anticipo a afirmar que esta diáspora ha generado dispersiones y desestructuraciones en muchos de los artistas que han decidido emigrar, que por más que pasen viviendo en tierras lejanas, les será cuesta arriba ser aceptados o asimilados a los procesos artísticos de esos países. Desde aquí, por supuesto, les deseamos mucha suerte. Pero en este momento, con el permiso de todos ustedes, voy a emplear mis recursos como investigador, crítico y creador para aportarles una lista de artistas, y con esto ya termino, que están en Venezuela y que son los sobrevivientes legítimos del arte del Zulia, que se quedaron en este país a pesar de que cerraron las galerías y los apoyos gubernamentales se redujeron a 0 prácticamente, que no se fueron a pesar de que ya no queda sino ruinas de la bonanza y el auge del mercado del arte en la Venezuela de los años 80 y 90 del siglo XX, y que les permitió a muchos artistas vivir holgadamente. Sí, señoras y señores, los artistas que se quedaron en el país son sobrevivientes y tendrá que venir el día donde se les reconozca a estos artistas sobrevivientes el amor por el Zulia y por Venezuela. Recuerden, estos artistas sobrevivientes no se fueron y además de padecer las penurias materiales como todos nosotros, tuvieron que decidir entre comprar alimentos de la cesta básica o adquirir pinceles o pinturas que cada vez les son más difíciles de adquirir por los elevados precios. Son sobrevivientes nobles por ser humanos y por ser artistas, sufriendo la angustia de todo tipo de carencias. Estos son Carmelo Niño, Ángel Peña, Ender Cepeda, Hernán Alvarado, Pedro Piña, Edgar Queipo, Omar Patiño, Gloria Castillo, Enrique Colina, Ofelia Soto,
Ender Colina, Alonso Zurita, Eugenio Rivas, El Piz, Luis Bermúdez, Luis Urdaneta, Mayra Reverol, José Enrique González, Carmen Bencón, Sergio Sarco, Régulo Rincón, Lorena Villalobos, Ricardo Reyes, Manuel Hernández, Miguel Peña, Lina Atencio, Joan Aloe. Y el que olvidé, me lo disculpa, luego lo incluiré en la lista. Apreciada audiencia, para estos artistas, los sobrevivientes que están creando dentro de Venezuela a pesar de las adversidades en que la estamos sumidos desde hace décadas, por lo tanto, les ruego que les tributemos un digno y merecido aplauso. Ya para terminar, no les voy a hablar de una página que tengo dedicada al arte como libertad y al arte como oráculo, que dejará otra oportunidad. Por último, deseo citarles al gran pintor Julio Árraga, que como director de la Escuela de Dibujo y que a sus escasos 21 o 22 años de edad, le escribe con decisión y mucha madurez una carta al gobernador de aquel entonces. Como veremos, lo que el pintor escribe en esa carta está más vigente hoy que nunca, 120 años después. Cito, abro comillas, el Zulia, como toda la República, ha despertado hoy a nueva vida de paz y de progreso. Los edificios públicos se ven limpios y adornados, y las oficinas organizadas y provistas de utensilios. Todo esto prueba que el magistrado que dirige los destinos del Zulia es de orden y progreso. Y la Escuela de Dibujo, abandonada por los malos gobiernos, anhela hoy romper la inercia a la que la han encadenado para rendirle campo ancho y fecundo al talento y genio zuliano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.